Legítima Defensa, gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Somos tendencia, somos segunda tendencia, por lo que vi hace un minuto. La primera tendencia es Germán Cardoso, es muy difícil de desplazar esa primera tendencia, ¿no? Pero superamos a Sanguinetti, que era la segunda tendencia hasta hace un rato, ahora lo superamos a Julio María Sanguinetti. Yo pensé que eran imposibles de superar con lo que fue la situación de hoy, que terminó con la renuncia de ahora exministro de Turismo, que pronto volverá al Parlamento, aparentemente. Veremos qué sucede. Tenemos el gusto de recibir al senador Charles Carrera. Bienvenido, Charles, doctor Charles Carrera. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación. De verdad es un gusto para mí estar aquí. Saludos a toda la audiencia. Bueno, gracias, Charles. Te tocó ser el miembro interpelante de una interpelación que muchos han calificado como de las más importantes de los últimos años por el contenido, el tema que la motivaba. Interpelación al ex ministro de Transporte, Luis Alberto Heber, que debió asumir en la cartera, digamos, nuevamente para dar respuesta a las interrogantes que iba a presentar la oposición en tu voz, porque él había sido el ministro cuando se había alcanzado, firmado este acuerdo con la multinacional belga Catoën Nati para la concesión hasta el 2081 de la terminal especializada portuaria. Bueno, contame un poco cómo enfocaste esta interpelación y en tu opinión cómo calificarías las respuestas que ofreció el ministro y el gobierno, ¿no? Está bien, la verdad que muchas gracias por tratar este tema porque es un tema bien complejo que no hemos tomado la dimensión de cuál fue el acto de entrega de parte de la torre ejecutiva. Nosotros lo interpelamos a Luis Alberto Heber porque fue el negociador, fue quien representó al presidente de la calle en esta negociación, que es gravísimo. Quizás que en el interior, yo soy de Minas de Corrales, el departamento de Rivera, y capaz que nosotros no damos la dimensión de las consecuencias económicas que va a tener este acto de entrega sobre nuestras vidas, porque uno piensa, bueno, esto tiene que ver con el comercio exterior. No, todo lo que tiene todos los contenedores que salgan hacia afuera van a pasar por ahí, y todo lo que ingrese, todos los productos importados que vayamos a adquirir en el almacén, en una tienda, el electrodoméstico, nos va a afectar la vida porque va a haber un sobrecosto. Nosotros, hay dos hechos que preocupan muchísimo y donde pusimos foco. Primero es que acá hay una cesión de soberanía muy grande, porque adentro de lo que se acordó con esta multinacional belga, está lo que se llama el reglamento de atraque buques, es decir, la llave del tránsito del puerto de Montevideo está ahí adentro, que va mucho más allá de los portacontenedores y los contenedores. Mañana, si queremos modificar esto, le vamos a tener que pedir autorización a ella. ¿Y qué implica este reglamento de atraque? El reglamento de atraque buques es el tránsito de los buques, cómo ingresan al puerto de Montevideo. Los graneleros, los cruceros, por ejemplo, lo que tenga que ver con la celulosa. Bueno, es una herramienta dinámica, es decir, hay que modificarla constantemente de acuerdo a las necesidades que se van dando al puerto. Bueno, eso es la llave del puerto de Montevideo. Bueno, eso está ahí adentro. ¿Por qué está ahí adentro? Son cosas que no se entienden. Y luego se constituyó un monopolio privado desregulado. Y ese monopolio privado es en violación de lo que es la Constitución de la República, en violación de lo que es la Ley de Puertos, en violación de lo que es la propia ley que creó la concesión, que hay un principio que regía, que es el principio de la libre competencia. Es decir, en el puerto de Montevideo, desde la década del 90, existían dos empresas libertad de competencia entre diferentes operadores y los usuarios podían elegir. Bueno, a partir de ahora de esto se excluyen a todos los operadores y se constituye un monopolio a favor de solamente una empresa. Pero lo grave acá es que esa decisión se tomó a partir de lo que dice el presidente es un juicio inminente, lo cual no es cierto. Fue a partir de una amenaza de juicio, porque no existe ningún fundamento para decir que este juicio era admisible. Pero además se otorgó sin ningún tipo de fundamento jurídico y económico. Entonces realmente nosotros, a partir de un gran trabajo de los asesores, de los abogados, de los economistas, de los contadores del Frente Amplio, lo que hemos podido acreditar es que de la noche a la mañana el valor de esta empresa
es decir, ascendió a 1.000 millones de dólares. El 25 de febrero, el día que Luis Alberto Heber firma este acuerdo en representación de la Presidencia de la República, sube el valor de esta empresa. Pero ¿qué le damos nosotros? ¿Qué perdemos los uruguayos? Son 2.000 millones de dólares. Porque asumimos un montón de compromisos nuevos, por ejemplo, dragar a 14 metros, le damos un montón de bienes, por ejemplo, lo de Punta Sallados, 188 hectáreas en Punta de Sallados, para que esta empresa entre en lo que es molinos eólicos, un tema de energía, renunciamos a juicio, bueno, todo eso. Le hicimos un montón de preguntas y en realidad resulta que la contestación de todos estos actos ilegítimos, ilegales, no recibimos respuesta. Esa es la verdad. Porque la lógica es, desde el Frente Amplio, a mí me tocó representar al Frente Amplio, pero existió un gran trabajo coordinado de todos los senadores, se hizo un planteo serio de un tema país, hicimos un planteo que este acuerdo había que anularlo y a partir de allí empezar a renegociarlo desde una posición de dignidad, porque uno no entiende todo este acto de entrega a cambio de qué, no hay una explicación razonable del por qué. Bueno, no recibimos respuestas razonables y por eso fue que presentamos al final lo que es una propuesta de censura, es decir, exigirle la responsabilidad política y la denuncia pública. Ahora, la evaluación es muy buena. Cuando el Frente Amplio dice, contesta el argumento del gobierno que dice que bueno, había un juicio inminente que además presumía el gobierno que iba a saldarse en contra del Estado, ¿no? El gobierno lo que hace es, acá viste que el abogado de esta empresa es Durán Martínez. Durán Martínez, que fue prosecretario de la Calle Padre, y aparentemente acá lo que hay son solamente informes de parte. Y el gobierno no tuvo los recaudos, es decir, los recaudos es, vos cuando sos gobierno, vos tenés que ir a ver la memoria institucional. Es decir, pedirle informes a la jurídica del Ministerio de Transporte, informes a la jurídica de la Administración del Deporte. Bueno, todos esos recaudos no se tomaron. Entonces, es decir, no existió un expediente administrativo que fuera el presupuesto básico de una decisión tan importante. Entonces, lo que nosotros vemos es que el gobierno, por lo menos desde el año 2000, administración anterior al Frente Amplio, hasta el 1 de marzo del 2020 se aplicó una única política portuaria, se aplicó la ley de puertos con una única interpretación. Existieron fallos en el año 2008, un juicio que se inició en el TCA en el 2004, que culmina en el 2008, que le da la razón al Estado uruguayo. Es decir, existía una posición muy firme de defensa y por eso es que no se entiende cómo da por cierto el gobierno, el presidente de la calle, la torre ejecutiva, cómo da por cierto todo lo que alega la empresa sin un análisis. Pero además de lo que estamos hablando, ¿no? Que son que es la entrega de la llave del puerto de Montevideo, uno de los principales activos del país, desde decir que maneja todo lo que es uno de los principales negocios, que es el manejo de los contenedores. Realmente es una situación grave, el compromiso del Frente Amplio es seguir trabajando y denunciando, porque nosotros no podemos reconocer esto, porque esto es, para nuestra opinión, es absolutamente nulo. Hubo algunos senadores del oficialismo que dejaron entrever, o más que sugirieron, que el Frente Amplio había tenido, digamos, un tratamiento con la otra empresa que tiene actividad en el puerto, que es Montecom. Sí. Bueno, llegaron a decir cosas como que habiendo dinero en el medio era como algo sospechoso, ¿no? Sí, sí, pero todo es absolutamente falso. Es como que yo le diga, eso dijo Gandini principalmente. Y yo creo Sebastián da Silva, me parece. Sí, Sebastián da Silva, pero yo, viste, Gandini fue más violento, me parece, porque nos atribuyó intencionalidad directa. Vos sabés que en el momento ahí porque estás en otras cosas, pero yo creo que las respuestas del frente fueron muy claras. Es decir, nosotros nos atribuyen intencionalidad en lo que es alguna licitación, porque se dejó sin efecto una licitación en el año 2008. En realidad Montecom no tuvo una actitud correcta en el sentido que presentó dos propuestas en una licitación, pero lo que hace el Estado cuando pasa eso, lo descalificó. Luego esa licitación va al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas lo observa. Entonces lo que hace la Administración de Seporta es dejar sin efecto. Pero no es cierto que esta otra empresa, que nosotros, mira, acá nosotros
no estamos defendiendo del Frente Amplio una posición de una empresa o de la otra. Nosotros estamos defendiendo el interés nacional. Es decir, defender lo que tiene que hacer el Estado, un Estado es no optar por una empresa o por la otra, sino dirimir los conflictos. El puerto es un lugar complejo, pero lo que hacía el Frente Amplio era dirimir los conflictos entre esas dos empresas. Lo que hace el gobierno de la calle es optar por una empresa, darle un monopolio privado y excluir todas las demás empresas que trabajan en el tema de los contenedores. Y eso es sumamente grave, porque se le dio un negocio multimillonario sin una explicación razonable. Y se cometieron un cúmulo de ilegalidades, que fue un poco el planteo que tratamos de hacer en esa hora y media que teníamos el otro día. Porque la lógica de la interpelación es una hora, media hora y media hora. Y nosotros creemos que hay únicamente dos hipótesis aquí, porque el actuar del ministro, el ministro actuó con una gran incompetencia. Una opción es esa, es una gran falta de diligencia o incompetencia. O la otra opción es dolo, porque, por ejemplo, si le preguntaba a la jurídica del Ministerio de Transporte, la jurídica del Ministerio de Transporte le podría haber informado que ya en el 2004 esta empresa le inició un juicio sobre un objeto muy similar. Le podría haber dicho, mire ministro, en el 2008 existió una sentencia que le dio la razón al Estado. Es decir, existieron 20 años... Esa es la sentencia del Tribunal de Contencioso que difundieron hace poco en conferencia. Sí, hace una semana que le hicimos pública. Es decir, existía una posición muy sólida del Estado uruguayo, porque existieron por lo menos 20 años de aplicación de la norma de la misma manera y además existieron fallos. Es decir, y además no se puede dar por cierto, como hizo el gobierno da por cierto lo que argumenta Catonati sin un análisis. Es decir, tú como gobierno no podés optar por es decir, acá las pretensiones de la contraparte sin analizarla. Y más en una etapa que estaba el juicio, que eran las tratativas amistosas, que es un diálogo informal en definitiva. Pero en ese diálogo informal se le dio por cierto y se le entregó la llave del puerto de Montevideo, con las consecuencias que tiene hasta el año 2081. Leandro, yo hace poco te decía que hace poquito nació mi hija chica. Cuando esto se venza, este contrato, yo voy a tener 103 años, acá no voy a estar. Mi hija va a ser una mujer de 60 años y mi hijo mayor va a tener 67 años. Es decir, esto va a afectar a 2 generaciones de uruguayos. Es muy grave, pero además no se tomaron recaudos por ejemplo, esta empresa. Si se enajena mañana, es decir, existe una cláusula, porque Cabildo Abierto ahora se presenta... Ahora, para enajenar tiene que pedir... No, hay que ir a... Ahora no, pero si avanza lo que dice Cabildo en la renegociación, para enajenar tendría que haber un paso. Hay que ir a pedirle a la empresa si se puede modificar eso. Nosotros, el Frente Amplio, no reconocemos ese acto como un acto válido porque para nosotros es indigno y es contrario al ordenamiento jurídico. Pero ojalá se pueda lograr algunas modificaciones para hacer una reducción de daño, ojalá. Pero este tema, en mi opinión, ya estuvo en el debate, porque hay una cláusula de esta transacción que dice que si mañana se enajena el paquete de TCP, el 80% de las acciones de TCP que pertenecen a Catonati, el que venga, la empresa que compre, va a ocupar la misma posición jurídica, la misma situación jurídica que Catonati, con los derechos y las obligaciones. ¿Por qué se puso eso? Porque eso se debatió, eso en la negociación existió un debate. Lo otro, ¿cuándo se firmó este acuerdo? Le preguntamos al ministro, porque todo esto, es decir, el ministro tuvo muchas idas y venidas. Por ejemplo, el ministro, cuando fue la primera vez, el 21 de abril, al Parlamento, el ministro dijo que querían ir antes al Parlamento, pero esta semana se terminó de recoger la firma de los anexos. Pero acá, ¿qué pasa? Se presentó un acto de transacción que fue firmado el 25 de febrero y hay un conjunto de anexos. El acto de transacción y los anexos son el mismo acto. ¿Cuándo se firmó? ¿El 25 de febrero o esa semana del 18 al 21 de abril? Y esto es grave porque todos esos temas no puede ser que en un acto de tanta trascendencia a través de las oficinas públicas se esté falseando una fecha. Bueno, todas esas cosas son las que nosotros vamos a seguir investigando para profundizar. Los informes jurídicos... ¿Con esto? Hay mucha probabilidad que sí, pero nosotros, ¿qué nos hemos propuesto? Se nos presenta, el presidente anuncia todo esto el 2 de marzo, que se logró
resolver una situación con Catonati, se logró la mayor inversión y se logra bajar las tarifas. Nos presentan la documentación el 21 de abril, ya toda la situación sellada, es decir, todo firmado. Nos propusimos investigar, convocar a las partes al Parlamento. Cuando tuvimos una tesis, que esto es una situación muy grave y que nos proponíamos ver si se podía renegociar esto de alguna manera, es decir, declararlo nulo, lo convocamos a la responsabilidad política al ministro y lo denunciamos. Vamos al acto de censura la semana que viene y después vamos a seguir analizando las posibles acciones para seguir adelante. Pero un compromiso que hay del Frente Amplio, porque esto lo discutimos en la mesa política, es que nosotros tenemos que lograr las mayorías políticas y sociales para cambiar esta situación. Y nuestra intención es militar en ese sentido, porque nosotros no podemos reconocer un acto que es contrario a todo el ordenamiento jurídico, desde la Constitución de la República, la Ley de Puertos, los decretos reglamentarios, todo es una situación muy grave. Y lo que está en juego, porque esto parece mucho un contrato de adhesión con cláusulas leoninas, es decir, se llevaron en consideración todas las pretensiones que pidió la empresa. Parece que la contraparte, es decir, parece que el doctor Durán Martínez y el otro abogado, Paul Arrigue, que son los abogados de la empresa, se sentaron con un espejo enfrente y se empezaron a pedir cosas y del otro lado nadie les contestaba. Realmente es vergonzoso y es escandaloso. Y el compromiso del Frente Amplio es seguir hasta las últimas consecuencias. Es lo que hemos hablado. La semana que viene vamos a ir a la censura y luego seguir realizando todas las acciones que estén a nuestro alcance, pero necesitamos eso, ¿no? Tener las mayorías sociales y políticas para dejar este acuerdo sin efecto. Muchas gracias, doctor y senador Charles Carrera. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo y un saludo a toda la audiencia que nos está acompañando. Muchas gracias a vos. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo el hashtag de Legítima Defensa. Vamos a un corte y volvemos con el último bloque de este programa.